como una semana cargada de esperanza mesiánica. Jesús entró a Jerusalén montado sobre un pollino y fue recibido con palmas agitadas al aire y voces que gritaban ¡Hosana! Pero aquel entusiasmo pronto se tornó en un grito sombrío: ¡Crucifícale! Y con el eco del pueblo, la mano dura de Roma señaló hacia el Gólgota. Allí, colgando entre malhechores, terminó el que sostiene al universo con su palabra. El autor de la vida descendió al profundo silencio de una tumba sellada. Fue arrestado en la noche, como si se tratara de un criminal, bajo la luz temblorosa de antorchas y el filo de espadas. El juicio, disfrazado de legalidad, fue una farsa marcada por la oscuridad y los prejuicios. Acusado por blasfemia ante el Sanedrín y por sedición ante Pilato, Jesús fue escupido, abofeteado, azotado, desfigurado más que cualquier hombre. Luego, con ayuda de Simón de Cirene para llevar la cruz, fue conducido hasta el Gólgota, donde lo clavaron entre dos malhechores. Sobre su cabeza, una burla escrita proclamaba, sin saberlo, una verdad profunda: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Mientras otros se burlaban, otros lloraban, y él, desde la cruz, intercedía con compasión: Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. Al mediodía, el sol oscureció durante 3 horas, hasta que Jesús exclamó con voz poderosa: ¡Consumado es! Y entregó su vida diciendo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. José de Arimatea, discípulo en secreto, pidió su cuerpo y lo colocó en una tumba nueva, envuelto en lienzos y aromas de sepultura. Era viernes, ya entrada la tarde. El sábado trajo silencio, y al llegar el domingo, la tumba sellada esperaba visitas que no esperaban un milagro. Y ese domingo, 3 días después de la crucifixión, la narración se divide en 2 partes, 2 escenas. Por un lado, unas mujeres caminan al sepulcro con perfume y lágrimas. Por otro lado, 2 discípulos avanzan lentamente hacia una aldea llamada Emaús, a unos 11 kilómetros de Jerusalén. En ambos trayectos se carga el mismo peso, un dolor que empaña la mirada y un olvido que apaga la fe. Ninguno de ellos se imagina que el Cristo resucitado está a punto de cruzarse en sus caminos para transformar su dolor en valor y esperanza, llevarlos por el camino del duelo al denuedo, porque Él vive. Porque Él vive. Vamos a meditar en el pasaje de Lucas 24. Y este ha sido el contexto en el que se desarrollan estas 2 escenas. 2 escenas que tienen paralelos. Tanto las mujeres como los discípulos viven algunas circunstancias muy similares, y lo vamos a ir viendo conforme avancemos en la meditación de esta tarde. Pero quiero que me acompañen primero a orar, hermanos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias porque Cristo vino, murió, fue sepultado y resucitó. Y hoy podemos decir, porque Él vive, tenemos vida, esperanza segura y la certeza de la eternidad. Háblanos hoy a todos los que estamos aquí a través de tu palabra. En nombre de tu Hijo Jesús. Amén. El tema de hoy, hermanos, lo he titulado el camino del duelo al denuedo. Y en este camino hay 4 pasos que alcanzo a ver en las Escrituras, en este pasaje. Y el primero de ellos es cuando el dolor y el olvido apagan la esperanza. En los primeros versículos que leímos, tengan sus Biblias abiertas ahí. Voy a ir hablando de algunos de estos versículos, mencionándolos, no los vamos a volver a leer, pero ahí están, ya los leímos. Y en este pasaje tan conocido acerca de la resurrección, de este día de resurrección, podemos ver el dolor y el olvido que están viviendo las mujeres en la primera sección hasta el versículo 8, y en la siguiente sección vemos el dolor y el olvido que están viviendo los discípulos que van camino a Emaús.
el amanecer del primer día de la semana. Debió haber sido un día de festejo, un día de victoria, pero las mujeres iban a la tumba derrotadas. Iban a la tumba sin saber qué encontrar. Bueno, sí sabían lo que estaban buscando. Llevaban perfumes para terminar lo que tenían que hacer con un cuerpo ya sin vida que yacía ahí. Ellas esperaban ver ese cuerpo y llevaban en su mente la preocupación de qué iban a hacer para poder quitar esa piedra. Algunos estiman que hasta quizá de 2 toneladas para poderla mover, porque ellas no hubieran podido hacerlo. Y esas eran las preocupaciones que llevaban, pero iban arrastrando el peso de una cruz y de una sepultura de su maestro. Y ese dolor iba o fue desde 3 días antes apagando su esperanza. Sus pasos estaban marcados por el luto, porque estaban de luto realmente. A veces no lo consideramos así, pero ellas estaban de luto. Su maestro había muerto. En su mente todo había terminado allá, en el Gólgota, en la cruz. Y saben algo, hermanos, muchas veces algunos de nosotros vivimos como si allí se hubiera terminado la historia, en una cruz, y vemos una tumba vacía y olvidamos que Jesús resucitó y vivimos a la luz de una crucifixión, pero no a la luz del Cristo resucitado. Al llegar a la tumba vacía, las mujeres estaban, dice ahí, perplejas, se paralizaron. ¿Qué es lo que vieron? Vieron una tumba abierta. Y ya me imagino yo de pronto alguna de ellas diciendo: ve y busca al hortelano del turno de la noche para preguntarle qué pasó. Y otra diciendo: ve y busca a los soldados, porque no hay ningún soldado aquí, estaban aquí. En estos días debieron estar los soldados del templo, los soldados de Roma, el que sea, búscalo. Me imagino que podrían haber pensado eso, no se los dice aquí en la escritura, pero su mente estaba perpleja, confundida por eventos que iban en contra de lo que ellas estaban esperando ver y de lo que ellas querían vivir. Pero allí estaban, frente a una tumba vacía, y sin embargo, todavía no empezaban a festejar. No estaban pensando en la victoria, simplemente estaban detenidas, paralizadas por la perplejidad. Y leemos en el pasaje que llegan, ven a los ángeles, y los ángeles les dicen: acordaos de lo que os habló cuando estaba en Galilea. Se refieren a lo que Jesús les había dicho. No era nueva información, porque les está diciendo: acuérdense de lo que Jesús ya les dijo. Y ellas no estaban pensando en eso. Su dolor, su luto, las llevó a la perplejidad, pero también al olvido, que estaba apagando literalmente su esperanza. Los caminantes, o los discípulos que iban a Emaús, más adelante, vemos que están pasando por un momento similar. Ellos van caminando hacia Emaús, a 11 kilómetros. Hay diferentes teorías de dónde podría haber estado Emaús, a 30 kilómetros, a 11 kilómetros, a 12. Son diferentes poblados que se han identificado como Emaús. Pero bueno, la escritura dice 60 estadios, y 60 estadios son aproximadamente 11 kilómetros, así que la distancia nos basta. Sin embargo, dice que era Cleofas el que iba caminando. No se nos dice el nombre del otro discípulo. Y déjenme adelantarles algo. Yo creo que con toda intención el Espíritu Santo inspiró a Lucas para que no pusiera el nombre, porque quizá era fácil saber quién era, ¿no? Ha habido algunas teorías por ahí de quién podría ser, si un Simón, el hijo de Cleofas, o algún otro personaje, pero no se nos dice. Y yo creo, junto con otros hermanos que he leído, que no se nos dice porque podemos fácilmente poner nuestro nombre en él. Vamos caminando por la vida con nuestro dolor, nuestras preocupaciones, con nuestras cargas, con las culpas, porque a lo mejor no hemos confesado nuestros pecados, o porque vamos cargando una serie de cosas que no hemos depositado, como el apóstol Pedro dice, que echemos nuestras cargas en Dios porque Él tiene cuidado de nosotros. Y ahí vamos nosotros con nuestro morral o nuestra costal lleno de piedras, lleno de carga, y se nos olvida lo que Dios ya ha dicho. Y estos discípulos van caminando y van comentando los eventos de lo que está sucediendo. Por eso se nos dice que se acerca a Jesús y les dice: ¿qué pláticas son estas? ¿De qué están hablando? Y ellos dicen:
¿eres forastero o por qué no sabes lo que pasó? Asumen que es un forastero, no lo reconocen. Dice la Biblia que sus ojos estaban velados, pero no lo reconocen. Y algo que a veces nos sucede a nosotros, hermanos, en la vida cotidiana, es que si estamos esperando algo, queremos que ese algo sea así. Hace muchos años salió, no voy a hacer un comercial, pero era un refresco que normalmente es color oscuro, y salió la versión transparente. Y entonces yo recuerdo un primo que nos invitó a su casa para festejar el hallazgo y nos invitó a comer y tenía estos refrescos. Y entonces nos sirvió en un vaso transparente, así que vimos el color transparente. Y al tomarlo yo esperaba un sabor distinto, y lo que me supo fue a todo menos al refresco oscuro. Me supo a limón, me supo a lima, me supo a agua mineral, me supo a todo menos a lo que yo esperaba. ¿Por qué? Porque ya tenía una idea por lo que estaba viendo. Los discípulos, las mujeres, estaban viendo solamente hacia su interior, hacia su dolor, y no podían ver lo que estaba realmente, no podían interpretar correctamente lo que estaban viendo. Los discípulos estaban viendo a Jesús, sus ojos estaban velados. Después son abiertos, pero en ese momento se nos dice que estaban velados. Y ellos, hermanos, lo que llevaban en su alforja, sí era conocimiento, pero parece que tenía un hoyo su alforja y se les había salido la fe por ahí, en el camino, la habían dejado. Porque iban tristes, hasta yo diría enojados. Le dicen, ¿qué? ¿No supiste? Nosotros creíamos que Él iba a ser, que Él era el Mesías, que Él nos iba a rescatar, pero ahora está muerto y ya pasaron 3 días. Y más adelante en el pasaje dice, y unas mujeres nos dijeron, que vieron la tumba vacía y que Él vive. Y fíjense la expresión, ellos dicen, pero a Él no lo vieron. En otras palabras, estaban diciendo, nos dijeron que la tumba estaba vacía, nos dijeron que vive, pero pues no les creemos. ¿Dónde está la evidencia? ¿Por qué no nos los trajeron? Si supieran que se iba a aparecer después a Cefas, a los discípulos, y después a 500 hermanos, como dice Pablo allá en 1 Corintios 15, y a muchos otros. Pero ellos esperaban ese tipo de evidencia. Y este olvido, en el caso de ellos y muchas veces en nuestro caso, hermanos, no es un descuido casual, es una desconexión de nosotros con la verdad de Dios. Empezamos a dejar de lado la verdad de la palabra. No la leemos, no la estudiamos, no nos acercamos al Señor a través del medio que Él nos ha dado para entender su voluntad, y empezamos a ver hacia nuestro interior. Como dicen desde hace cientos y cientos de años, mira tu corazón, ahí está la respuesta. Y eso se los hemos comprado y nos metemos a ver adentro de nosotros y lo único que encontramos es dolor y es preocupación. Y vamos arrastrando ese olvido que apaga nuestra esperanza. Una pérdida, una traición, un pecado sin confesar oscurecen esa luz que debiera estar brillando siempre. Van apagando ese fuego que debiera estar ardiendo siempre en nuestro interior, y vamos perdiendo nuestra esperanza. ¿Cómo estás viviendo? ¿Como si la tumba estuviera todavía sellada con la piedra? ¿O vacía pero sin saber qué está pasando? Cuando el dolor y el olvido ensordecen el alma, la esperanza se reaviva al oír y creer que la tumba está vacía. El segundo paso en este recorrido del duelo al denuedo es cuando vemos que Dios toma la iniciativa por su gracia. En medio del desconcierto, hermanos, los corazones no tienen claridad y los pensamientos están cubiertos de niebla. Pero Dios no espera que nosotros entendamos todo, ni espera que reaccionemos y hagamos las cosas necesariamente. A lo que me refiero es que Él ya está presente. Él ha estado aquí, ha estado presente en tu vida,
Él va caminando con nosotros. Si tú eres su hijo, Él dijo que no te desampara ni te deja, aunque tú te sientas lejos. Pero esa es nuestra culpa, no la de Él. Y pensando en las mujeres, viendo en el pasaje, en la tumba vacía, ellas no encuentran respuestas. No hasta que se aparecen estos varones, los ángeles. Si se dan cuenta, ellas están perplejas, aparecen los ángeles, pero no son meros mensajeros, son esta evidencia de que Dios ha irrumpido en la vida de ellas para recordarles. No le llevaron a Jesús, no les llevaron a Jesús, les recordaron lo que Jesús había hablado, sus palabras. Porque la verdad, Jesús dijo, yo soy el camino, ¿y qué? La verdad y la vida. Y les recuerda la verdad y las palabras de Jesús. Los ángeles les dicen, acuérdense de lo que dijo en Galilea. Y es cuando las mujeres dicen, ay, es cierto, Él nos dijo que iba a ser crucificado, que iba a resucitar, Pero igualmente, los discípulos en el camino de Emaús van tristes, desilusionados, van alejándose de Jerusalén. Probablemente eran originarios de Emaús, así que el lugar más lógico, después de haber estado escondidos unas horas, era ir hacia su lugar de origen y caminar hacia allá. Alguien ha dicho que regresaban a su casa y que probablemente si eran familiares, pues iban los dos acompañándose a su hogar de origen. Me refiero a Cleofas y el otro discípulo. Pero lo que vemos, hermanos, es Dios enviando a los ángeles con las mujeres y Jesús mismo acercándose en el camino a los discípulos. Esto es el mismo corazón del Evangelio. Dios, por su amor, toma la iniciativa. El Salvador camina cerca de nosotros, aún antes de que nosotros le reconozcamos. Porque, pues dice la palabra de Dios, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Él vino a eso. Notemos, Él inicia el encuentro con los ángeles y Jesús acercándose. Su gracia ya se había manifestado, aunque ellos no la percibían todavía, y me refiero a los discípulos que iban camino a Emaús. Su iniciativa no depende de nada que nosotros podamos aportar, de ningún mérito nuestro. Sin embargo, Él busca nuestra respuesta al Evangelio con una insistencia amorosa y paciente. La Escritura dice que nosotros le amamos a Él. ¿Por qué? Porque Él nos amó primero. Y dice allá en Isaías 30:18, por tanto Jehová esperará para tener piedad de vosotros, y por tanto será exaltado, teniendo de vosotros misericordia, porque Jehová es Dios justo, bienaventurados todos los que esperan en Él. Aún en esta espera, Dios toma la iniciativa y vemos su gracia paciente, extensa, inagotable. Tal vez tú, hermano, tal vez yo, hemos estado como estos discípulos, caminando con desesperanza, hablando solamente de nuestro dolor, de lo que sentimos que está pasando, de las cosas que nos están ocurriendo, de las circunstancias que estamos viviendo. Jesús no prometió que íbamos a tener una vida libre de problemas. Él dijo, en el mundo tendréis aflicción, mas confiad. ¿Qué? Yo he vencido al mundo. Pero no nos dijo que porque Él había vencido al mundo, nosotros ya no íbamos a tener aflicciones. Nos dijo, sí van a tener aflicciones. Sí las van a tener. Pero tenemos su palabra. Y cuando vemos que tenemos estos momentos difíciles, hermanos, también tenemos que entender que simplemente al escuchar la palabra de Dios, ya estamos presenciando su misericordia y viviendo su gracia, porque hoy estamos recordando que Jesús vino al mundo, que entregó su vida voluntariamente. ¿Por quién? Por ti, para el perdón de pecados. Fue sepultado porque murió, efectivamente murió,
fue sepultado y resucitó al tercer día. Y si ponemos nuestra fe en Él, entonces Él nos justifica delante de Dios, nos perdona nuestros pecados, nos salva y nos da vida nueva, vida eterna, porque resucitó. Y hoy estamos festejando que Él resucitó. Cuando no sabes cómo llegar o volver, Dios ya ha salido a tu encuentro. Y hermano, si hoy te sientes perdido, si sientes que tu rumbo no es hacia donde tienes que ir, solo recuerda, Dios no te desampara, no te deja. El Señor Jesús va contigo. Somos nosotros los que volteamos la cara, los que volteamos hacia otro lado, los que nos alejamos, los que dejamos de buscarlo, los que dejamos de creer en sus promesas, y por eso nos sentimos lejos del Señor y caemos en pecado y no lo confesamos y no buscamos del Señor y de su rostro. Pero en nada ayuda solamente estar hablando de eso y pensando en eso. Tenemos que regresar a su palabra, así como las mujeres fueron confrontadas con la verdad en su dolor. Los discípulos en esta desesperanza que tenían fueron confrontados también con ello, no con nada que ellos pudieran ver en ese momento. Por supuesto, iban a ser testigos de que el Señor Jesús físicamente estaba allí resucitado, pero antes de eso, el Señor mismo nos confronta con su palabra, con la verdad de su palabra, y ellos recuerdan y creen y recuperan ese ánimo, porque lo vamos a ver más adelante. El tercer paso, hermanos, es que en este camino tenemos que llegar a una confrontación necesaria, cuando la verdad corrige y reaviva. Cuando estamos en una situación difícil, cuando estamos en este momento de desesperanza, de dolor, que nos sentimos lejos, más bien que sentimos a Dios lejos, aunque somos nosotros los que estamos realmente apartándonos, no necesitamos una nueva experiencia, no necesitamos una experiencia mística. Y hay como hoy en día, hermanos, están vendiéndonos en todos lados que necesitas experiencias místicas. En internet, en YouTube, allá afuera hay locales en donde tú encuentras que te ofrecen decirte cuál es tu futuro, que te ofrecen decirte cómo puedes mejorar lo que estás viviendo, tu negocio, tu vida amorosa. Pero también muchas veces, aún en el ámbito cristiano, se ofrece el poder sentir. Y no que no podamos sentir, Dios nos creó con emociones también, por supuesto. Pero lo que no debemos buscar es en las emociones la respuesta y el avivamiento que necesita nuestra alma. ¿Dónde empieza el avivamiento? No empieza, como algunos grupos quizá lo enseñan, en hablar lenguas o en danzar empieza en la palabra de Dios. Y allí se queda. Porque cuando leemos su palabra y entendemos la verdad de su palabra, entonces somos confrontados con nuestra desesperanza, con nuestro pecado, con nuestro dolor, con todo lo que estamos viviendo mal delante de Dios. Porque es como un espejo la palabra que nos permite ver cómo somos realmente. Y entonces podemos decirle al Señor: Señor, ayúdame, quiero obedecerte. Entiendo que a quien necesito es a ti, necesito tu palabra y no emociones, no experiencias místicas, no experiencias nuevas. Porque quizá algunos hermanos, pensando en lo que nos platicaba hace un momento nuestro pastor, algunos hermanos se cambian de iglesia buscando esas nuevas experiencias, porque donde están a lo mejor ya no están viviendo la emoción que antes vivían. Pues lo mismo dirían los de Éfeso, ¿no? Porque cuando leemos allá en el Apocalipsis capítulo 2, se dice: pero tengo algo contra ti, le dice el Señor Jesús a esta iglesia, que has perdido tu primer amor. No perdió su primera emoción, porque el amor en la Biblia, el amor del que Dios habla y el que debemos tener, no es un amor emocional a la grecorromana, ¿no? Como diría alguien por algo latino, sino un amor bíblico, sacrificial, que es el que Dios tiene por nosotros y el que nos da para poder dar a los demás.
Cuando los discípulos que iban a Emaús son confrontados, Jesús les dice, se los dice, cuando yo lo leo, no leo un reproche como un regaño, lo leo hasta con un dejo de una cierta tristeza del Señor Jesús. Les dice, oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. ¿Y por qué digo que lo veo así? ¿Por qué hago esta lectura? Porque estuvieron 3 años con él, o varios años, y lo oyeron enseñar, y lo oyeron hablar, y lo vieron vivir, y lo vieron amar, y lo vieron caminar, comieron con él, pasaron las noches ahí bajo las estrellas con él, y no podían creer lo que las escrituras decían, se les había olvidado. Y es aquí donde el maestro resucitado les ofrece un seminario presencial itinerante de hermenéutica redentora. Algo así. ¿Por qué? Porque empieza desde el Génesis, probablemente desde esto que se ha llamado el protoevangelio, Génesis 3:15, y ahí a lo mejor pasó al Cordero ensangrentado de Éxodo 12 y a Números 21, ahí en la serpiente de bronce que es alzada, y después diciéndoles que el ungido no iba a haber corrupción ahí en el Salmo 16 y que iba a ser menospreciado. Salmo 22, abandonado por el Padre, y siervo sufriente, Isaías 53, y cuántos pasajes más hasta Malaquías, de Génesis hasta Malaquías, convergen en la persona de Cristo, en la cruz y en la redención para el mundo. Y Él les habla de todo esto. O sea, yo espero que haya sido una caminata de 11 kilómetros completa, pero no creo que le haya dado tiempo de enseñar y hablar todo, pero sí hace este recorrido. No lo sé en qué momento se unió, no nos dice la Escritura y cuánto tiempo caminó junto con ellos, pero qué banquete habrá sido. ¿Cuántos de nosotros nos gustaría llegar a la presencia del Señor, buscar un banquito ahí celestial, ponerlo, sentarnos y decirle: Señor Jesús, yo quiero tomar esa clase de hermenéutica, por favor repítela para mí? Imagínense. Pero ¿saben algo, hermanos? No necesitamos esperar hasta llegar al cielo. Aquí está, desde Génesis hasta el Apocalipsis, y podemos ver aquí al Cristo resucitado, al que hoy estamos celebrando, porque Él vive. Así que el avivamiento, como decía, no hace falta experiencias nuevas. Necesitamos regresar a su palabra, necesitamos entender y necesitamos creer. Falta algo. Necesitamos vivirla, porque no es solamente la información, no es solamente la formación, es la vida, que vivamos de acuerdo con su palabra, esta vida nueva que Él ha prometido. Y el último paso, hermanos: cuando la verdad divina se abre paso, la fe se enciende y el corazón arde, y entonces podemos pasar en este camino del duelo al denuedo a algo que no es opcional. Cuando el ardor, el fuego interior se enciende, sea por primera vez o sea que lo estamos recuperando, se debe convertir en testimonio valiente, no solamente en un testimonio tibio o de vez en vez. Debe ser un testimonio de vida, como escuchábamos hace un momento, un testimonio que vivamos, que se note y que hablemos, porque necesitamos presentar el Evangelio claramente para que otros puedan venir a Cristo y creer en Él. Cuando seguimos leyendo en el pasaje de Lucas 24, ahí lo tienen ustedes, hermanos, Lucas 24, versículo 9. Lo leemos juntos, ese versículo, por favor. Dice la palabra: y volviendo del sepulcro, dieron nuevas de todas estas cosas a los 11 y a todos los demás. Y déjenme leerles más adelante
los versículos 33 al 35. Leímos lo que hicieron las mujeres, ahora leemos lo que dice que hicieron los discípulos. Y levantándose en la misma hora, volvieron a Jerusalén y hallaron a los 11 reunidos y a los que estaban con ellos, que decían: ha resucitado el Señor verdaderamente y ha aparecido a Simón. Entonces ellos contaban las cosas que les habían acontecido en el camino y cómo le habían reconocido al partir el pan. ¿Se dan cuenta, hermanos? Y quiero que notemos algo. Las mujeres, cuando se acuerdan de lo que Jesús les había dicho y se dan cuenta de lo que significaba ver una tumba con una piedra de 2 toneladas removida, abierta, y que no había soldados, dicen: resucitó. Y corren en ese momento, no se esperan, no investigan más, porque el Señor ya les había dicho. Las palabras de Jesús, verdaderas, resonaban ahora en su corazón y no lo que ellas mismas estaban diciendo. Y corrieron de regreso y dieron testimonio diciendo: ha resucitado. Y los discípulos que iban a Emaús, llegaron a Emaús. Cuando llegaron allá, el Señor Jesús hizo como que iba más adelante. Y ellos dijeron: no, por favor, quédate con nosotros. Y se quedó. Y cuando iban a cenar, a comer, Él partió el pan y se dieron cuenta de quién era. Ya habían escuchado quién era. Y ellos mismos dicen, no ardía nuestro corazón cuando reconocimos quién era cuando partió el pan. ¿Dice eso, hermanos? No. Dice: no ardía nuestro corazón cuando Él nos hablaba y cuando abrió las Escrituras, o cuando abría las Escrituras. Su corazón ardió con la palabra. ¿Y qué dice la Escritura que hicieron? Dice que ellos, versículo 31, entonces les fueron abiertos los ojos y le reconocieron, mas Él se desapareció de su vista, y se decían el uno al otro: no ardía nuestro corazón en nosotros mientras nos hablaba en el camino y cuando nos abría las Escrituras. Versículo 33 otra vez. Y levantándose en la misma hora, no se esperaron y dijeron: vamos a descansar, ya caminamos 11 kilómetros, vamos a dormir, ya llegamos a casa, un baño caliente, ponte tus pantuflas, vamos a descansar. No dijeron: mañana, que es un día más tranquilo, porque hoy fue el primer día de la semana hábil para nosotros. Bueno, ellos eran judíos, para nosotros es de descanso, pero para ellos no. Levantándose, ¿cómo dice? En la misma hora, esa misma hora, fueron de regreso a Jerusalén. Cuando el corazón arde, cuando nuestro corazón es encendido, nuestra fe nuevamente está en llamas, por decirlo de alguna forma, porque hemos visto en su palabra, porque hemos recordado lo que una vez creímos y que habíamos ido dejando de lado. Cuando recordamos quién es nuestro Salvador, que vino a morir por nosotros, que fue sepultado en una tumba y que al tercer día se levantó de los muertos, y que lo hizo por ti, por ti, por ti, por ti, por mí. Y lo vemos en su palabra. No tenemos opción más que ir y hacer discípulos. Hablar el Evangelio y mostrar en nuestra vida esa transformación que Dios está obrando. Si Cristo, hermano, ya transformó tu dolor en esperanza, tu olvido en una fe renovada y tu convicción, tu confusión en convicción, la pregunta es: ¿qué estás esperando si acaso no estás haciendo nada? ¿Qué estoy esperando? Porque necesariamente tendría que ir como estas mujeres y como estos discípulos, corriendo al mundo, no a ser parte del mundo, sino a llevar el Evangelio en los círculos de conocidos,
de trabajo, en la escuela, en todo lugar a donde yo vaya, llevar el mensaje del Evangelio, porque tienen que conocer a mi Salvador, tu Salvador, ese que murió, pero que también resucitó. La fe que escucha, hermano, se enciende. La fe que se enciende camina, y la fe que camina proclama que Cristo murió y resucitó, y hoy vive, y Él salva. Si tú eres un creyente maduro, déjame hacerte esta invitación. Quizás sigues escuchando esta voz con frescura, la voz de Dios en su palabra, pero no sé si has caído también ya en una costumbre. Yo te invito a que recuerdes, no tienes que buscar algo nuevo, es volver a la palabra de Dios. Haz discípulos, habla de Cristo, y con tu vida da testimonio, y con tu voz habla el Evangelio, porque todos tienen que escucharlo. Y si eres un nuevo creyente que está hoy aquí, sea que vengas de visita o que ya estés apenas congregándote, tal vez tienes muchas preguntas, tal vez estás confundido con algunas cosas o traes cargas arrastrando del pasado. Y eso puede suceder con cualquiera, que traemos arrastrando cargas y creemos que tenemos que voltear y regresarnos caminando y resolverlas allá, y luego regresar y continuar el camino. Y lo único que hacemos es echar a perder lo que Dios ya tiene para nosotros. ¿Por qué? Porque perdemos tiempo. Pero tenemos que, como los discípulos, recordar en quién hemos creído, exponernos con humildad a su palabra, y Él va a encender ese fuego que no se apaga en nuestro interior. Y si tú estás aquí, hermano, hoy desanimado, te sientes frío, qué bueno que viniste, porque hoy puedes recordar que a lo mejor estás cumpliendo nada más con venir porque es la costumbre de tu casa, de tu familia, o porque hoy el Señor te trajo. Esa es la razón. Pero puedes recordar que en su palabra tu fe puede ser renovada. Tu fe va a ser renovada. Abre las Escrituras todos los días. Ora al Señor. Congrégate. Ven aquí. Sé edificado. Y el Señor va nuevamente a encender tu corazón. Y a ti que nos visitas quizá, o que quizá tienes ya mucho tiempo viniendo aquí y no has puesto tu fe en Cristo, quizá como los discípulos tengas esta desesperanza, quizá como las mujeres tengas un dolor, pero quiero decirte, confía en que Cristo, Jesús, vino al mundo para morir en la cruz, pero que no se quedó ahí, fue sepultado, no se quedó ahí, resucitó al tercer día. Hermanos, que el Señor haga su obra a través de su palabra en nuestras vidas, porque nuestra fe puede ser renovada. Cristo no se quedó en la tumba, Él vive. Señor, gracias por tu palabra, gracias porque